Hola a todos, qué gusto encontrarnos otra vez en Talent Land. Me encantaría vernos presencialmente y seguramente lo haremos el año próximo, pero este formato está buenísimo para pensar juntos, para platicar de cosas que a todos nos importan. Y estamos hablando de tecnología, yo lo sé que es el corazón y el centro de lo que hace Talent Land. Yo soy, como todos ustedes, un aficionado nerd a la tecnología de toda mi vida, ingeniero. Pero hoy quiero hablar de algo un poquitín diferente con ustedes. Quiero platicarles de una respuesta que di sin pensar a una pregunta que me hicieron hace ya un tiempo. Me preguntaron qué de lo que había yo estudiado me había servido más para mi trabajo. Como ingeniero, trabajando en el ámbito de la tecnología, yo dirijo una empresa de software, se llama Amdocs, y lo que me salió del alma, sin pensarlo mucho, fue mis clases de teatro. Yo vi la cara de la persona que me preguntó, como pensando qué le pasó a este loco, no entendió mi pregunta, con quién estoy hablando, ¿no? Y yo hice la misma reflexión y me llamó la atención porque hubiera yo contestado quizás pues mis estudios de ingeniería o una especialización o la experiencia en desarrollar un proyecto y todas esas cosas me sirvieron, pero la verdad me di cuenta que quizás lo que me ha permitido ser más exitoso en mi trabajo han sido cosas que aprendí ahí, que aprendí en el teatro. Y yo estudié teatro por un accidente, porque la familia de mi papá era gente de teatro, la familia de mi madre eran músicos, y yo salí con la tontería de que quería estudiar ingeniería, y bueno, casi me corren de la familia. Eh, pero creciendo en ese ambiente y aprendiendo cosas del teatro y de la música que eran naturales en mi familia, desarrollé habilidades que en el ámbito de la oficina tienen un impacto maravilloso. Y yo quiero compartirlo hoy. Este es pues una charla larga, de hecho es un taller de varias horas en el que estoy trabajando, y hoy lo que quisiera es hacer una pequeña resumen y tocar algunos pocos temas nada más para compartir con ustedes. Y ojalá después nos encontremos en este curso completo, a lo mejor aquí mismo en Talent el próximo año o en algún otro foro. Me voy a ayudar de una presentación que estoy poniendo aquí en pantalla para hablarles de esas cosas que aprendí, ¿no? Y que creo que se aplican de manera maravillosa en la oficina, en este ámbito de la tecnología o en cualquier otro, creo yo. Así que vamos a hacer teatros juntos aquí mentalmente para hacernos mejores en la oficina. Quiero empezar hablando un poquito de estereotipos, ¿no? Si pensamos en los actores de teatro, el estereotipo que se nos viene a la cabeza pues es de alguien que es extrovertido, ¿no? Que es un gran comunicador, que es emocional, ¿no? Muy sensible, quizás una diva, un poco loco. Muy probablemente están pensando como yo en un ego exagerado, ¿no? Ese prototipo no está lejos, de estos actores con los que a mí me ha tocado convivir. Eh, si brincamos y pensamos un poquito ese mismo estereotipo de la persona en la oficina, me atrevo a decir que es casi que diametralmente opuesto, ¿no? El estereotipo de una persona en la oficina es pues, del godínez aburrido, ¿no? Una persona que está presa en su cubículo. Si me dejan jugar con esta metáfora, pues es la persona que todos los días de su vida carga con un Tupperware, ¿no? Y si es un godínez de buen nivel, a lo mejor el Tupperware es de vidrio, ¿no? Y no de plástico, pero es una persona que a lo mejor tiene una labor de revisar la misma forma todos los días, ¿no? De manera rutinaria. A lo mejor este estereotipo nos lleva a pensar en alguien que es incluso conformista, ¿no? Entonces, hagan conmigo una pausa y pensemos en estos dos estereotipos que acabo de poner aquí con ustedes, ¿no?
Imagínense ustedes mismos en esta posición, con una peluca, con un vestuario de época, levantando la mano. O imagínense ustedes mismos con su Tupperware de plástico o de vidrio eh, en su cubículo. O en su futuro cubículo, si es que todavía no trabajan en una oficina. Híjoles, parecería que un mundo no tiene nada que ver con el otro. Y en cierta medida es cierto. Ahora, yo quisiera hablar entonces de una idea muy sencilla, pero siento yo que muy poderosa. Si tú tienes la posibilidad de traer a este tipo a la oficina, ese tipo va a llamar mucho la atención, va a tener una capacidad de lograr cosas muy diferente, ¿no? A la que a lo mejor esta persona tendría. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me funcionó. También a otras personas que yo conozco, pero voy a hablar en primera persona porque yo quisiera compartir una situación de experiencia personal, ¿verdad? Y por eso quiero hablarles de varias cosas del teatro que creo que se parecen mucho a la oficina, como para que pensemos juntos en qué puedo hacer. Hablemos de inhibición, primero. Eh, la inhibición primero es una cosa que nos pasa a todos. Este estereotipo de que el actor es extrovertido, déjenme decirles que más bien no. Muchos de los actores y actrices que yo conozco no son extrovertidos, son muchos de ellos más bien introvertidos, y el teatro es el lugar de escapatoria que encontraron para poder conectar, ¿no? La inhibición es una cuestión profundamente humana, ¿no? Hay incluso un término para quien tiene miedo de sentirse observado, eso se llama escopofobia. Fíjense, hay un término porque es una cosa común, existe, los psicólogos lo conocen. Es miedo al ridículo, miedo a abrir la caja de Pandora. Esto es normal, es natural, esto no es malo, esto nos pasa a todos. Ahora, si nos pasa a todos y luego vemos a gente de teatro que parecería que no le pasa, porque cuando se suben a un escenario son enormes y son brutales, ¿verdad? Es porque han trabajado en eso, es porque han hecho ejercicios y trabajo que les han desarrollado habilidades para vencer esta inhibición. Les platico algunas ideas. Los actores y actrices trabajan mucho cuando estudian en una cosa que se llama la cuarta pared. ¿Por qué se llama así? Imagínense ustedes mismos en un escenario, a sus dos costados y detrás de ustedes están protegidos por paredes, por telones, por pues, límites físicos, pero enfrente de ustedes, lo que sería la cuarta pared, hay 2,468 personas que los están viendo con toda la atención de la que son capaces. Y eso da miedo, ¿sí? Los actores practican una técnica a la que le llaman la cuarta pared, en la que físicamente, y no nada más psicológica o intelectualmente, generan una neblina en esa dirección, de manera que no ves al público, ves una bruma. Y al ver una bruma, te sientes en la seguridad de estar entre cuatro paredes, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace preparándose y ensayando, porque la preparación y el ensayo generan confianza y tranquilidad, ¿no? Una fórmula maravillosa, de la que voy a hablar un poquito más después, tiene que ver con la primera frase que vas a decir. Cuando tú dominas la primera frase que vas a decir, olvídate de las otras 2,500, eso te va a ayudar a construir esa cuarta pared y a perder el miedo. En un escenario les hablé de público, pero pónganse en la oficina, es lo mismo. La cuarta pared es una cosa que te puedes poner psicológicamente frente a las personas a las que les vas a hablar, así sea una sola persona, tu jefe, tu compañero, el jefe de tu jefe, o un grupo, ¿no? Déjenme cambiar de tema. No sé si ustedes empezaron a estudiar una carrera de teatro, de artes dramáticas, se van a echar 3 años haciendo ejercicios para esto. Es quizás lo más importante que hace un actor. Aprende a desarrollar habilidades de escucha y de observación que son mucho más profundas que las que estamos acostumbrados a hacer nosotros. Escuchar profundamente
para un actor de teatro significa estar ahí al 100%. Esa es una frase que los actores oyen mucho y que si la oímos nosotros nos va a dar también una posibilidad maravillosa de trabajo. Aprender a escuchar y sobre todo a observar profundamente significa no nada más ver lo que está pasando o escuchar lo que se está diciendo, sino ver sentimientos. Y acompáñenme con esa idea, pónganla en su cabeza y denle vueltas, muévanla como un pedacito de masa, ¿no? Ver sentimientos es algo que no hacemos de manera natural, pero es algo que podemos hacer. Los humanos somos muy buenos para hacer esto de origen, los niños lo hacen. Y luego nuestra educación nos lo va quitando por ese miedo al ridículo del que hablé antes, ¿no? Si ustedes aprenden a identificar sentimientos, a verlos, lo que está pasando en la gente alrededor de ustedes, pero también en ustedes, ¿no? Entonces están tomando la habilidad del actor, ¿no? Un mal actor es un tiralíneas. Yo tuve un director de chavo que me decía, te voy a demostrar qué tan mal actor eres con una sola cosa, ¿no? Y entonces filmaba y luego me enseñaba, fíjate cómo tú dices la línea que te toca antes de que el otro termine la suya, ¿no? ¿Cuándo pasa eso en la vida real? ¿No? Tu línea es una respuesta a lo que el otro dijo. ¿Cómo podrías tú empezar a dar una respuesta sin haber escuchado lo que te preguntaron, ¿no? Piensa en cuánto lo hacemos, ¿no? El buen actor es un gran receptor de emociones y de empatía, no de textos, no de líneas, no de palabras, ¿no? Sino de emociones y de empatía. Aquí hay otra cosa que nos podemos traer del teatro para acá, ¿no? Profunda, interesante. Déjenme compartir otra, ¿no? Esto les parecerá como hasta muy bobo, muy obvio, y sí lo es. El de tener conciencia de la situación y además tener conciencia de mí mismo es una habilidad que hay que desarrollar. Hay que construir un termómetro interno. No sé si ustedes tienen algún amigo o amiga que se les viene a la mente que se siente muy chistoso, pero no lo es, ¿no? Que se siente muy gracioso, pero no lo es. Ese es un buen ejemplo de alguien que no tiene una conciencia clara de uno mismo, ¿eh? De sí mismo. Eh, un actor que es bueno está perfectamente consciente de lo que está haciendo, de qué es lo que está provocando lo que está haciendo, y además tiene la capacidad de ajustar un poco su acción para que si no estás logrando lo que quieres lograr y la gente no está sintiendo lo que quieres que sientas, pues tus palabras, tus emociones, tu comunicación no verbal se ajuste, ¿verdad? Ese termómetro es un termómetro que hay que calibrarlo y que cuesta años calibrarlo. Y la palabra clave para mí aquí es introspección. Si tú no te das el tiempo todos los días, y no nada más en la noche al final del día, durante el día, de leerte, de verte, de encontrar qué estás haciendo, qué estás provocando, cómo estás hablando, dónde metiste la pata, dónde fuiste imprudente, dónde escogiste la palabra perfecta, ¿no? No vas a desarrollar esta conciencia poderosa que un actor tiene y que por eso lo deja una noche de jueves actuar la misma obra de una manera y una noche de sábado diferente porque la audiencia es diferente. Y así es en la oficina, ¿verdad? Déjenme volverme un poquito más científico y hablar del cerebro. Nuestro cerebro no funciona como nos enseñaron en la secundaria, de que hay una zona del cerebro que es creativa y el otro lado es analítico. No funciona como nos lo enseñaron, de esta es la zona de la emoción y esta es la zona del susto y esta es la zona de ganas de comer tacos de suadero, ¿no? Es bastante más complicado que eso. Más bien es una red de zonas del cerebro que empiezan a conectarse y a intercomunicarse para lograr un modo de pensamiento y un modo de actuación y por lo tanto ciertos sentimientos. Una de estas redes, la que está aquí marcada en azul, que se llama red de default o de descanso, como le quieran llamar, o de en reposo, esta red se activa cuando estamos enfocados internamente. ¿Cómo podría explicarlo mejor? Soñando despiertos, quizás, ¿no?
estamos en un modo un poquito introspectivo. Entonces, lo que pasa cuando esta red de reposo, de default, la básica, si me dejan llamarle así, se activa, es que surgen las ideas creativas. Y surgen las ideas creativas cuando esta red está apoyada de esta introspección y de esta paz. Déjenme ahorita llamarle un silencio, ¿no? Interior. Ahora, la otra red, la que está aquí en rojo, esta red central ejecutiva, no sé si esa es una buena traducción, esta se activa para evaluar las cosas que se te ocurrieron. ¿Sí? La gente creativa no es que tiene el lado derecho del cerebro más fuerte que los demás. Lo que tiene es que tiene un control sobre prender y apagar estas dos redes. Si tú aprendes a prender la red azul primero, que es lo que tienes que hacer, obviamente, para generar montones de ideas sin inhibiciones, y luego activas la roja para elegir a las mejores, entonces generas una capacidad creativa. Así funciona el cerebro, esto es biológico, ¿no? Así que, ¿cómo se le hace para activar estas redes? Bueno, la de la derecha se activa cuando te pones en posiciones de introspección, me conecto con lo anterior. La segunda es esa latosa que sale siempre, así que eso no les va a costar trabajo arrancarla, más bien les va a costar trabajo apagarla, ¿no? No hagan juicios mientras están generando ideas. Una hoja en blanco no es inspiradora. Y nos han dicho eso, ¿no? Cuando hay una pequeña pista, una sugerencia, una idea, nuestro cerebro arranca, construye, funciona, provoca cosas alrededor de esa pista. La creatividad, la imaginación, la innovación no surge de una hoja en blanco, eso es un mito gigantesco. Así que búsquense una idea, puede ser cualquier tontería. Si ustedes van a dar una presentación sobre el presupuesto del año que entra y la pista que les sirve es un tamal de mole oaxaqueño, perfecto, desde ahí van a construir. Es el cerebro, así funciona, ¿no? Déjame compartirles otra idea loca. No les cuesta ningún trabajo imaginarse que detrás de la obra de teatro que fueron a ver hay un montón de ensayos. Un musical, por ejemplo, tiene ya nada más de ensayo con todo el equipo para la obra, no estoy hablando de toda la preparación, un mínimo de 40 ensayos, ¿no? Para poder llegar a una obra. No hay trucos, no hay nada escondido aquí. Se ensaya tanto, porque para lograr el éxito se necesita preparación primero, luego mucho trabajo y luego, aunque le suene muy gacho, repetición. Este es el truco. Un actor hace lo que hace porque repitió y repitió y repitió y repitió hasta el cansancio. Por eso se aprenden un libreto híjoles, no sé, 120 páginas, ¿no? No porque tengan la memoria más increíble del mundo, algunos a lo mejor sí, no, es que lo repitieron y lo repitieron y lo repitieron y lo repitieron, ¿no? Hay que tener muy clara la historia. La primera escena es quizás la más importante en una obra de teatro, y en tu presentación, en tu plática, en tu junta uno a uno con alguien que te reporta a ti o con tu jefe o con un cliente, la primera escena es quizás la más importante y la que más ensayo requiere. Si tú lanzas una primera escena buena, el resto de la obra se va bien. ¿Qué significa eso? Que sobre todo tienes que preparar tu frase de arranque. Así de sencillo. Y luego tienes que pensar en esos detalles que hacen la diferencia y tienes que pensar en cómo los metes discretamente a la actuación, casi como si no estuvieran ahí. Y fíjense qué poderoso. Si tú preparas los primeros 40 segundos de tu presentación, de tu plática, de lo que vas a hacer, pues todo esto va a funcionar. Y si lo repites y lo repites y lo repites, esto te va a salir perfectamente bien. Este es un tema que a mí me encanta, ¿no? Porque hablábamos de este estereotipo del ego y de la fama de las divas en el teatro. Pero que hay una frase que yo digo mucho y que es muy corriente, me disculpo antes de ponerla, pero yo siempre he pensado, porque me ha tocado verlo como ahorita lo están viendo ustedes en esta foto, cuando haces una reverencia al público,
La gente que trabajó contigo te ve la cola. Aguas con el ego, aguas con la fama. Es una droga, es adictiva y te desconecta de la realidad, ¿no? Yo escribí un texto que me hizo perder muchos amigos en este ámbito de las artes, que se llama Lo único que no me gusta del arte son los artistas. Y el texto hablaba de esto, ¿no? Pero ¿saben qué? La única forma de que haya una obra maestra, que el arte, que es la cosa más maravillosa y el pináculo de la humanidad, ¿no?, llegue a nosotros, es que haya un artista que vive con esta intensidad y que haya trabajado tanto y que se sienta tan orgulloso y tan emocionado de un aplauso, ¿no? Y que lo disfrute a ese nivel, y a lo mejor que sea un poquito imposible y difícil de personalidad. Pero se trata de domar el ego. El actor que se sube gigantesco, pomposo al escenario se ve maravilloso, pero afuera, en la calle, se ve ridículo. Y esto funciona exactamente igual en la oficina. Déjenme ir cerrando con un par de ideas. Una obra de teatro no la hacen los actores, o la empiezan a hacer los actores, pero la completa la audiencia. Solamente hay una obra de teatro cuando actores y audiencia hacen una conexión. El actor debe ser capaz de entender esto, de leer a la audiencia, de censarla y de construir a partir de ahí. Vean la expresión de estas dos personas, ¿no? Lo que están diciéndose entre sí en la audiencia a partir de lo que hicieron los actores, ¿no? Y ahora imaginen lo que eso provoca en los actores. Esto mismo pasa en la oficina, ¿no? Entonces déjenme decirles que lo único que hice ahorita en estos breves minutos fue compartir algunos temas que me he encontrado yo que viven en el teatro, que explican por qué el teatro es una experiencia tan exitosa y que yo creo que se las podemos robar y las podemos traer al ámbito de la oficina y volvernos a nosotros ese ser diferente, extraordinario. Vean los temas que están aquí. Todos son una lista de temas que yo he ido sacando poco a poco que me parece que tienen una conexión. Ahorita vimos algunos, desafortunadamente no podemos verlos todos, ojalá que después tengamos la oportunidad, pero yo los invito a que piensen en esto. En un mundo de oficina que es frío y es impersonal, quien puede conectar a un nivel personal y puede contar una historia cautivadora, básicamente define a dónde se mueven los reflectores. Piensen en la idea. Si tú lo que buscas a nivel personal en tu oficina es que te tomen en cuenta, que tus ideas sean escuchadas, que tu innovación llegue, tenga éxito, se convierta en algo que la empresa tome y lleve a lo mejor un producto, un servicio, un mercado. Primero y antes que nada, necesitas que te escuchen. Segundo, necesitas que te crean, ¿no? Y tercero, necesitas, que confíen en ti. Y para que eso suceda, tienes que hacer un poco lo que hace el actor, el gran actor de teatro en una obra, ¿no? Tienes que tener la capacidad de llamar la atención. Tienes que lograr que la gente voltee a decir, a ver, algo está a punto de pasar, ¿no? Va a decir algo. Luego tienes que decirlo de una manera en la que la gente diga, ah, caray, no había yo pensado en eso, o por lo menos no había pensado en eso así. Y al final tienes que aprender a decirlo, contar la historia de manera que la gente diga, claro que sí, ¿no? Ya entendí, vámonos con tu idea. Y tú vas a disfrutar esto, pero enormemente. La vida en la oficina, que es fría e impersonal y a veces es un poquito frustrante porque no pasa lo que tú quisieras, porque hay cosas muy extrañas, se vuelve más en tu dirección y te toca a ti ser el centro de esta conversación y creatividad. Así que pues muchas gracias por tomarse este minutito de escuchar estas ideas y de pensar junto conmigo en cómo podemos hacer nuestro vida y nuestro trabajo más poderoso. Vuélvanse actores y actrices para que sean en su vida en la oficina o en el trabajo o en su emprendimiento
brutalmente poderosos, cautivadores, atractivos. Y consíganse algún amigo artista y róbenle ideas, observen, ¿no? Ellos van a hacer lo mismo con ustedes. Van a encontrarse cosas valiosísimas de ustedes para llevarlo a su vida. Muchas gracias a todos y que tengan un Talent Land maravilloso. Disfrútenlo mucho.